La tal JEP no solo tiene que acabarse de una buena vez, sino que el país y el mundo deben enterarse del papel que ha tenido la JEP en la impunidad que ha cobijado a los peores criminales de guerra en la historia de la humanidad. Se les acabó el tribunal de bolsillo a quienes destruyeron al país. Los excombatientes y autodenominados firmantes de paz están sumidos en el pánico absoluto. En un acto de desespero e incertidumbre, acaban de radicar un derecho de petición ante el presidente Abelardo de la Espriella para rogar por información sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP hace un parapeto de supuesta justicia, un fallo impune para lavarle la cara a los cabecillas de las FARC. Más de 21.000 secuestros sin castigo. Siempre lo he dicho, la JEP es fruto de la burla a la voluntad popular, que dijo no, su origen es espurio y en mi presidencia voy a acabarla. Saben perfectamente que sus días de impunidad llegaron a su fin. Durante años, bajo la mirada cómplice del socialismo y del gobierno de Gustavo Petro, utilizaron este tribunal para burlarse de las víctimas, evitar la extradición y no pagar ni un solo día de cárcel. Pero en la nueva Patria Milagro las reglas cambiaron. El tigre impondrá verdadera justicia, orden y mano dura a los terroristas. No se les premia, se les castiga. ¿Estás de acuerdo con que se reforme o desmantele la JEP para que estos criminales cumplan condenas reales en cárceles de máxima seguridad? Como voy a ir contra la JEP, y lo digo sin rodeos, y clarito, eso no es un tribunal de justicia, es un directorio político de la izquierda radical que fue instituido para perseguir a los héroes de la patria, soldados y policías, y para lavarle las manos sucias de sangre a los criminales de lesa humanidad de la guerrilla. Hay una extensión ahí con una cantidad de puestos y de plata que se gasta. La JEP le cuesta al Estado colombiano 1.2 billones de pesos al año. Eso es una vergüenza para que esos tipos estén viajando y haciendo congresos chimbos. Justicia y Paz está dentro de la estructura de la justicia colombiana y es lo que hay que hacer, eliminar a todas esas entidades que no le producen nada a los colombianos, que le quitan plata a la gente y que sirven para lavarle la cara a los bandidos de lesa humanidad de la guerrilla. La atención central del desesperado derecho de petición de las FARC demuestra un nivel de cinismo nunca antes visto. Tienen el descaro de exigirle al gobierno de Abelardo de la Espriella bases institucionales, reportes fiscales y certificaciones expresas sobre sus decisiones. Acostumbrados a tener a Gustavo Petro y al socialismo arrodillados a sus pies, pretenden usar la burocracia para intimidar a la nueva Patria Milagro. Pero se equivocaron de gobierno. Aquí los criminales no imponen la agenda, no exigen reportes ni les dan plazo al presidente de la República. El único papel que deben importarles ahora es el que los pondrá a responder ante la verdadera justicia. De la JEP y del falso proceso de paz son responsables Santos y su gobierno, como Cepeda y Petro. Cepeda es el inspirador y el controlador de la JEP. Uno de los puntos centrales de la petición es el futuro de la JEP. Los firmantes interrogaron directamente al Ejecutivo sobre si se contempla impulsar proyectos de ley, actos legislativos, decretos u otras iniciativas que puedan modificar la estructura, competencias, vigencia o la autonomía administrativa, técnica y presupuestal de la justicia transicional. El temor radica en que posibles reformas puedan afectar la independencia y eficacia de la jurisdicción, fundamentalmente para el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas del conflicto armado. Con fundamento en los hechos, normas y consideraciones expuestas y con el propósito de conocer las determinaciones que el Gobierno Nacional adoptará, respetuosamente se solicita informar de manera clara, completa y con el respectivo soporte documental lo siguiente. Primera, ¿cuáles serán las medidas y mecanismos que ejecutará el Gobierno Nacional para implementar el Acuerdo Final de Paz como política pública de Estado, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política, los actos legislativos 01 y 02
C02 de 2017, la sentencia C630 de 2017 y las demás decisiones de la Corte Constitucional relacionadas, indicando las medidas concretas, las entidades responsables, las fuentes de financiación y los mecanismos de seguimiento y evaluación que adoptará para asegurar su cumplimiento durante el periodo presidencial 2026 a 2030. Segunda, ¿cuáles son las medidas concretas, el cronograma y los recursos presupuestales que el nuevo gobierno adoptará para garantizar la ejecución del Plan Marco de Implementación PMI, la corrección de los rezagos en la implementación de sus indicadores y el fortalecimiento del Sistema Integrado de Información para el Postconflicto, SIPO, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz y en el Decreto 1829 de 2017? En particular, los firmantes quieren saber si la administración contempla poner en funcionamiento mecanismos como la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Mesa Técnica de Seguridad y el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. La petición también busca establecer qué ocurrirá con la unidad de implementación del acuerdo final. En este punto se preguntan si habrá cambios en su naturaleza jurídica, jerárquica, organización administrativa, planta de personal, presupuesto o competencias. Informar qué decisiones, medidas o políticas implementará el gobierno nacional para garantizar la seguridad integral de las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz y el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-020 de 2022 y sus autos de seguimiento de las decisiones emitidas por la JEP en el marco de las medidas proferidas. En particular, indicar si se prevén la activación de instancias tales como la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Mesa Técnica de Seguridad y el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política. En segundo lugar, indicar cómo planea ejecutar el Plan Integral de Protección y Garantías de Seguridad. Quinto, informar qué decisiones, medidas o políticas implementará el Gobierno Nacional para garantizar el fortalecimiento institucional de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, particularmente mediante los autos 1417 de 2025, 085 y 599 de 2026. En particular, indicar si se prevén modificaciones respecto de su naturaleza jurídica, nivel jerárquico, adscripción, estructura administrativa, planta de personal, presupuesto, capacidades institucionales o funciones. Si será mantenida, fortalecida, reestructurada, transformada, trasladada, fusionada o suprimida, y precisar el cronograma, las entidades responsables, las fuentes de financiación y los estudios técnicos, jurídicos, administrativos y presupuestales que sustenten dichas decisiones. Otro de los asuntos incluidos es el proceso de reincorporación. Los firmantes solicitaron conocer si continuará funcionando la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización y cuáles serán las responsabilidades que tendrá el Consejo Nacional de Reincorporación.